De Mateo, por favor. Mateo capítulo 11, verso 25. Hermanos, los exhortamos para que sigan con esa actitud, hermanos, de no menospreciar las reuniones, de llegar puntualmente, de participar en cada etapa de lo que conforma el culto a Dios, porque eso solamente deja ver algo, hermanos. Miren, el día de hoy vamos a ver una porción de las Escrituras donde el Señor Jesús está dando, en este caso, su actitud del Señor es esta: esconde a un grupo de personas, les esconde la verdad, y a otro grupo se la revela. Y yo digo, ¿será posible? Sí, es posible. O sea, muchos de los que hoy están en el infierno se fueron al infierno, hermanos, porque les escondieron las verdades. Y muchos de los que están en la gloria, están ahorita en la gloria porque el Señor Jesús les abrió el entendimiento. Entonces, que tengamos la actitud, hermanos, que el Espíritu demanda, es bueno, porque el Señor te va a ir abriendo el entendimiento, ¿sí? Él te va a ir mostrando lo que Él quiere de parte tuya, Él lo va a ir mostrando. Entonces, si vamos por favor ahí al libro de Mateo, capítulo 11, verso 25, dice así, 11, 25. ¿Sí alcanza la luz o así sin micrófono? ¿Sí? 11:25. Lo digo porque si no se va a escuchar ese ruido en la grabación y siempre no es bueno. 11:25 dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús acaba de hacer esta declaración a un grupo de ciudades que estaban ubicadas en la parte noroeste de Galilea. Estamos hablando, Bethesda dice, que estaba, Betsaida, perdón, estaba Tiro, Sidón. Esas ciudades eran un triángulo ahí en el mar de Galilea. Y recuerden, lo estuvimos viendo el domingo y el miércoles pasado, cuando vimos lo de María, Juana y Susana. Su lugar de origen de ellos era un lugar donde la ciudad era ostentosa. Las ciudades se caracterizaban por tener manufactura, por tener industria, eran ciudades muy concurridas, no eran ciudades desérticas, eran muy concurridas. Había cultura griega, había economía romana, había una gran variedad de paganismo. Y tú tienes que entender algo: esas ciudades, las personas que eran oriundas de ahí, tenían un nivel económico muy particular. Un contraste muy grande entre las ciudades de donde venían Pedro, Andrés, el mismo Jesús que venía de Nazaret. Eran aldeas, no eran ciudades cosmopolitas, eran aldeas, eran zonas rurales. Y Jesús comienza a decirles: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón si hubiesen hecho estos milagros que yo te he mostrado, hace mucho que se hubieran arrepentido. Entonces, el problema para estas ciudades de Corazín, de Betsaida, es que ellos tenían el testimonio, el ministerio de Jesús les era vecino, porque ese lugar de Capernaum, que era el lugar donde Jesús había hecho de ese lugar su base, ¿verdad?, su plataforma evangélica, de ahí salían ellos de alguna manera para recorrer, en este caso, el territorio judío. Entonces, ellos fueron testigos de los mejores mensajes. Ellos fueron testigos
de los milagros más impactantes, al punto que hubo gente que dijo, jamás se ha escuchado que hombre alguno le devuelva la vista a un hombre que nació ciego. O sea, eran milagros tremendos. La multiplicación, ahí mismo cuando en las bodas de Caná, de Galilea, ¿se acuerdan? Que multiplica, hace de alguna manera el cambio de agua a vino. Entonces, esas ciudades vieron todos esos milagros. Y es de ahí de donde el Señor, de alguna manera, está viendo esas ciudades y les está diciendo, ay de ustedes. Porque si esto se hubiera hecho, si ellos hubieran tenido la oportunidad de escuchar el evangelio puro, de escuchar las verdades desglosadas, ¿sí? Los oráculos rotos y entendidos, caray, yo le había leído ahí, pero no había entendido. Dice, si esas ciudades hubieran entendido lo que han entendido ustedes, hace mucho tiempo que se hubieran arrepentido. Entonces, no solamente está hablando de ese tipo de personas, hablando de esas ciudades, sino aún cuando hace esa mención, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, tienes que entender que en el primer siglo, quien tenía el monopolio de la enseñanza, quien tenía el monopolio del conocimiento y del desglose espiritual, era un grupo llamado los fariseos, los saduceos. Ellos eran los encargados de enseñar. Ellos eran los que de alguna manera decían qué significaba cada texto. Ellos le daban la interpretación a cada una de las leyes, mandamientos, estatutos que el Señor había enseñado. Y entonces el Señor empieza a decirles a ellos, escondiste estas cosas de este tipo de gente. Su problema de los saduceos y de los fariseos es que ellos tenían orgullo. Ellos se sentían autosuficientes. Por eso dije al principio, sigan haciendo esto. Pareciera como que el miércoles no es igual que el domingo. Discúlpame, el que llega el miércoles es el mismo que llega el domingo. Sí, amén. Y dice la Escritura que no es el oro no es más importante que el altar, porque todo lo que toca el altar es santificado. ¿Me explico? Entonces no podemos caer en el error de que el domingo vamos. Y yo te pregunto, cada que hay reunión aquí, hermanos, vamos a implementar unas veladas, las cuales también Jesús va a estar aquí con nosotros. Y deseamos que tú entiendas hoy por qué el Señor escondió estas cosas de los sabios y entendidos. Y por qué se las revela a los paidón, a los niños. ¿Por qué se las revela? Entonces, vamos a ver Mateo 23, 27. La autoridad le pertenecía a estos entendidos y a estos líderes religiosos sabios. Ellos eran la aristocracia religiosa. ¿Sí? En el verso 23, 27, mira lo que dice. Esta palabra sabio es sopoi. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, mira su conducta de ellos, eran hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera la verdad os muestras hermosos, porque eran sabios, porque eran los que enseñaban, porque eran los que rompían los mandamientos, porque su forma de vestir, porque su forma de caminar, su forma de alguna manera de manejar las cosas, les enviaba un mensaje a la sociedad. Y dice ahí, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, dice la Escritura. Entonces, vemos que este sopor es el término sabio. O sea, una persona que había sido educada, ese era un sabio. Una persona que había recibido ese tratamiento, esa capacitación intelectual, ese era un sabio. Y dice que los entendidos es sineto, se refiere a los escribas que de alguna manera eran los que enseñaban la Torá. En el capítulo 7 del verso 6 de Esdras, vamos a ver, nos dice exactamente qué era un sabio y qué era un entendido. A mí se me hace que se le está bajando el volumen a esto, hermano. A lo mejor la pila, quizás a lo mejor no estaba cargada. Vamos a Esdras, dice ahí, este Esdras subió de Babilonia y era escriba.
Dice, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Dice que era un escriba, ¿qué? Diligente en la ley de Moisés. Esta palabra diligente también se entiende como versado. Versado es una persona educada en esa ciencia. Un versado es el que está instruido. Un versado es al que se ha tomado tiempo para que se le capacite. Esos eran los sabios, fíjate nada más. Dice en el verso 8 de Nehemías, vamos a ver Nehemías, estos personajes que tenían el monopolio de la enseñanza habían sido educados, instruidos, 8:8 de Nehemías, y leían en el libro de la ley de Dios, juntos, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Sí se nota que esa capacidad de hacer entender a otros solamente podía provenir de que habían recibido educación. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, solamente podemos entender que tenían esa habilidad porque estaban bien formados, bien instruidos, bien educados. Pero a ese tipo de gente corre un peligro, y quiero hacer un paréntesis. No estoy diciendo que esté mal tomar un curso de teología, no estoy diciendo que esté mal aprender griego, aprender hebreo, que es el idioma original en el que están las escrituras. No estoy diciendo eso. No, el Señor no está en contra de eso, porque inclusive este Nehemías y este Esdras eran hombres de Dios, estaban versados. Solamente estoy poniendo el ejemplo para que podamos entender cuál era la cualificación que tenían los escribas y fariseos. Era gente que tenía educación, era gente que se había capacitado, como hoy lo puede hacer un teólogo, como hoy lo puede hacer un escatólogo, que lleva tiempo, como lo puede hacer el hombre de la sotana, el sacerdote. Lleva años el sacerdote te va a hablar griego, el sacerdote te va a hablar latín, te va a hablar español. Son políglotas y conocen mucha historia. O sea, están bien versados, bien educados. Pero el problema con esta gente es que por lo mismo de que están bien educados, conocen muchas cosas, se vuelven autosuficientes. ¿Sí se entiende la palabra autosuficiente? O sea, se vuelven de alguna manera orgullosos por todo lo que conocen, por todo lo que tienen, y sienten que nadie les puede enseñar, sienten que ellos tienen solamente la razón. Y ese es el peligro. Ese es el peligro. No, repito, no que esté mal educarse, no que esté mal estudiar, no que esté mal de alguna manera aprender idiomas. No, eso no está mal. Ahora, no solamente es en el bien educado, también hay pobres que son soberbios y que igual son autosuficientes, ¿sí? Entonces, entendamos, la Biblia dice que el Señor prácticamente escondió. Vuélveme a presentar el verso 25, por favor, hermano. Del Mateo 11, 25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste. Esta palabra se traduce literalmente como lo mantuviste en secreto. O sea, cada vez que tú vienes, si tú vienes con una actitud de humildad, el Señor va a abrir su palabra y te va a revelar una verdad. Y cuando tú vengas, tú vas a salir bien bendecido y vas a decir, oh, ¿cómo me bendijo la palabra? ¿Cómo me bendijo la alabanza? ¿Cómo me bendijo? Entendí esto. Por la actitud de humildad. Pero si tú vienes a sentarte y a calificar el sermón, o a sentarte y voltear a ver a quién le queda lo que se está diciendo, tú corres peligro de ser un soberbio. ¿Sí? Y ¿sabes qué? No te van a revelar nada. Ahí está la clave. O sea, entendamos, hermanos. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste. ¿Quién esconde estas cosas? El Padre. Eres dueño del cielo y de la tierra. Verdades celestiales y verdades terrenales, Él las esconde, o estas cosas, ¿y las qué? Revelaste, apocalipto, o las recorriste, las revelaste, se las mostraste. Entonces, allí está la clave.
Si tú no has entendido, si tú no te has salvado, si tú no has tomado decisiones, es por la actitud de orgullo, por la actitud de soberbia, por la que no se te va a dar. Y puedes venir toda tu vida aquí a este lugar, pero mientras no cambies tu actitud, nunca te van a revelar verdades. Y dice la Escritura que conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres, dice la Escritura. Entonces, no es que Dios no tuviera las verdades en el momento, híjole, no las traje, pues ahora no se las revelo, no, sino que Él ve la actitud de nuestros corazones. Él observa la actitud con la que tú vienes. Él observa cuando te quedas en tu casa y dices, yo aquí en mi casa lo busco. ¿Sabes qué dice Él? Es soberbia. Porque yo establecí días para reunirse. ¿Sí me explicó? O sea, esto no se le ocurrió a ninguno de los líderes de este lugar. Esto es algo que está establecido en la iglesia, hermanos. Entonces, dice el libro de Lucas 24:44. ¿Me regalas un poco de agua, Dani? Regálame un poco de agua, por favor, si eres tan amable. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Jesús le está hablando a sus discípulos, estando aún con vosotros, juntos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45, por favor. Todos juntos. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? A ver, entonces, ¿de quién depende que salgas bendecido hoy? ¿De Él? ¿De Él? Si tú no sales bendecido es porque no te abrió el entendimiento. Y te das cuenta, ahí le está hablando a sus discípulos. Sus discípulos, ¿sabes qué eran? Pescadores, eran sembradores, era gente común. Como aquí tenemos gente común, somos gente común. Somos comerciantes, somos albañiles, somos carpinteros, somos gente de alguna manera que a lo mejor pone el puesto de pepitas ahí en su casa. Gente común. Pero si tú tienes el corazón humilde, dice ahí, entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, ¿por qué crees que hay gente que no se bautiza? ¿Por qué crees que hay gente que no toma decisiones? ¿Por qué tenemos entre nosotros gente que vive en unión libre y no se ha casado? Por eso, porque no le han abierto el entendimiento. Y no se da cuenta de la gravedad. Y no se da cuenta del peligro que corre. No se da cuenta. Cuando alguien está en pecado, si no le muestra el Señor su pecado, esa persona se va al día del juicio con todo y su pecado. Entonces, por eso cada vez que el Señor te habla una verdad, póstrate y dale gracias. Señor, muchas gracias por esto que me revelaste, y guárdalo, atesóralo, valóralo. Si estamos aquí, hermanos, hazlo, porque no depende de ninguno de los hermanos, no depende del que te invitó, no depende del que predica, no depende del que toca, depende de Dios. Pero Él está viendo a quién tiene la actitud para abrirle el entendimiento. Quien no lo tiene se lo cierra y ahí se va a quedar confinado. Dame por favor Mateo 13:13. Capítulo 13, verso 13. Por eso les hablo por parábolas. ¿Juntos? Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Ahí está. Sí, hermano, si muchas veces hablando palabras naturales en nuestro idioma no le entendemos. Ahora, si nos muestra un sueño, ¡ay, qué significaba ese sueño! Pues, ¿qué significará? Pues no sé qué significa. Ni lo vas a saber mientras tengas un corazón orgulloso y autosuficiente. El día que te vuelves humilde. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Daniel cuando iban a matar a todos los adivinos? ¿Sí se acuerdan? Y que vino un edicto y mátalos a todos. Y en ese momento Daniel va y pues le dice al ayudante del rey, oye, permíteme hablar con el rey. Y él habla con el rey, oye, rey, dame la oportunidad. Mira, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él te puede. Ah, tú puedes. No, yo no soy nadie. Esa misma actitud la tuvo José, ¿no? No, yo no soy nadie. El Dios del cielo mostrará. Es humilde. Y dice que fue y le preguntó. ¿Y qué hizo Dios? Le mostró, le abrió el entendimiento. ¿Y por qué al faraón no? ¿Y por qué al rey Nabucodonosor no?
Por su soberbia. Entonces, hermano, humildad. Humildad, hermanos. Humildad. Independientemente de los demás, si tienes soberbia, tú humilde. Ay, es que es muy déspota. Pues será su problema, a él no le van a abrir el entendimiento, pero él muy déspota y tú muy humilde. Pero si él es muy déspota y tú te ensoberbeces y te vuelves igual, pues tú estás peor porque tienes buen ojo y lo calificas muy bien. Es déspota, fíjate, hasta le pones el calificativo. No, es que ese es un déspota. Y caray, pues si sabe que es déspota, entonces también debe de saber lo que está haciendo, que no está bien. Entonces, ahí es donde, hermanos, esta es la clave para poder recibir el Espíritu Santo, para poder tener una intimidad, para crecer. Esta es la clave, hermanos. Inclusive varios solteros que hay aquí, hasta para casarse, hasta para encontrar una buena mujer, un buen marido. Humildad, hermano, y Dios te revela quién es. ¿No le dijo a Esther? ¿No se la llevó al rey? ¿Sí fue así o no? Se la llevó, no se llevó a Isaac, no le consiguieron una mujer allá en Babilonia. ¿Cómo se llamaba su mujer? Rebeca, ¿no? Pero en una humildad, ¿se acuerdan que el siervo oró? Señor Dios de mi amo Abraham, por favor, hazme caer en gracia. Y todavía hasta se puso detalloso. Que la mujer que yo llegue, baje el cántaro, le dé de beber, no solamente a mí, también a los camellos, y después de ahí que nos dé un lugar para... Fíjate, se puso bien detalloso, pero en humildad. Y Dios le contestó. Amén. Entonces, esa es la clave. Dice, estas cosas, ¿qué cosas fueron las que escondió? Hermano, aquí no vienes, cuando yo te digo que hasta para conseguir marido o mujer, es porque Dios es así, pero no es que vengamos a conseguir marido o mujer. No, aquí no venimos a eso, aquí venimos a algo. Dice, vuélveme a presentar, por ejemplo, Mateo 11:25, ¿sí? Hasta un trabajo, hermanos, una dirección, una orientación, una asesoría, todo lo podemos conseguir, pero no es el objetivo. El objetivo aquí, en aquel tiempo respondiendo, Jesús le dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué cosas estaba hablando? Él estaba hablando, hermanos, del conocimiento de quién es Jesús. Hermano, ¿no dice la Escritura? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual puedan ser, ¿qué? Salvos. Hay quien no conoce a Jesús, pero conoce su grupo donde se reúne. Hay quien no conoce a Jesús, pero conoce a su pastor. No, al que hay que conocer es a Cristo. Es a Él al que hay que buscar que se nos revele, que nos lo muestren a Él, para que nuestra fe esté fundada en la palabra de Dios. Pero repito, con una actitud no de autosuficiencia, sino con una actitud de dependencia de Cristo. Entonces, ¿qué cosas son las que escondió? El conocimiento de quién es Jesús. No lo conocieron. ¿Por qué crees que le predica, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, y nunca, hermanos, estaba en medio de ellos y nunca lo conocieron? ¿Por qué crees que de alguna manera, hermanos, todos los de la generación de Jesús con los que estuvo conviviendo, ¿por qué no le conocieron, hermano? Porque nunca les revelaron quién era. Y eso es peligroso. ¿Qué más cosas escondió? El camino para ser salvos. Hay un camino. Esa metáfora se entiende como hay un estilo de vida. Hay un estilo de vida, hermanos, el cual cada uno de ustedes debe de adquirir. Mateo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Esto es sí o sí. Esto no es de que, a lo mejor, pues yo tengo pobreza de espíritu, pero no tengo mansedumbre. No, pues no tienes nada, porque esto es un carácter. No es que son 7 caracteres, 8 caracteres, no, es un carácter. Mira, no conocieron, Marcial, el camino, dice. Fíjate cuál es el camino. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Juntos? Porque de ellos, ¿qué? El reino de los cielos. Habla de un carácter. Siguiente verso, por favor. Bienaventurados los que, ¿qué? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la gente le empieza a ir mal. No, creo que me iba mejor cuando era un pagano. Yo mejor me aparto, yo me voy a mi vida antigua porque me iba mejor, yo ni lloraba. Pues no estás entendiendo que es parte de lo que Dios quiere, hacerte llorar para después consolarte. Hermano, porque la botella te consuela un ratito, pero después te quita tu dinero y te da cirrosis. El amante un rato está contigo y después ya cuando te pones fea agarra a otra más joven y se va con ella. El dinero un poquito de alguna manera soluciona algunos problemas, pero después de eso, hermano, te enfermas de tanto trabajar y con lo que tienes no puedes ni curar tu salud. Entonces, no. Quien de alguna manera llora, dice que Jesús está listo para consolarlo. Los consuelos del Espíritu Santo. Dame el siguiente, por favor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra
Mira, los únicos que van a habitar en la tierra, ¿quiénes son? Esta palabra manso es domesticado. ¿Un domesticado es peligroso? ¿Un domesticado muerde? ¿Un domesticado es agresivo? No, está domesticado. En todos debemos de ser domesticados. Todos debemos de ser domesticados. Y ahí es donde debes de trabajar con tu carácter. Si tu carácter es de mecha corta, Señor, por favor, muéstrame el camino, dame el camino. Yo quiero estar en el camino. ¿Cuál es el camino? Yo quiero ser manso, no menso, manso. Amén. Domesticado. Y va mostrando más el camino para ser salvos y entrar a su reino. Sopón, el sabio. Vuelve a presentar, por favor, Sánchez, verso 25 del capítulo 11 de Mateo. Este término sopón es sabio, de los que se creen sabios, que confían en su propia inteligencia, sus estudios, sus conocimientos humanos. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Dice que ellos confían en sus conocimientos humanos. Dice que ellos confían en su propia inteligencia. Dice que ellos confían en su propia prudencia. Libro de San Juan, capítulo 7, verso 49. 7:49. Dice así: mas esta gente que no sabe la ley, ¿qué dice? Maldita es. Ese era el concepto que ellos tenían de los que no conocían la ley. Tan malditos, decían. Dice que los entendidos, kaizenitón, los que creen que lo entienden todo, los que creen que tienen la razón, Hechos 17:16, que se basan solo en lo que pueden ver, comprender con su mente. Es bueno estudiar, es bueno conocer, pero no, si hay soberbia, no sirve de nada. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Ponga atención aquí al frente, por favor. Dice el verso 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Siguiente verso, por favor. Y algunos filósofos, mire, aquí está el sabio mundano, de los epicúreos, una secta, y de los estoicos, otra secta, estaban rebatiendo, refutando con él, contra Pablo, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros: parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Todos juntos? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Verso 19, mira la característica de un sabio. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Verso 21, entonces Pablo, puesto 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Sí te das cuenta? El sabio está centrado en su conocimiento, el sabio está centrado en la innovación, el sabio está centrado en lo que le cosquillea su intelecto. El sabio lo que quiere es títulos, es diplomas, él quiere tener un currículum, cada curso que toma y lo va metiendo a su currículum, ahí lo va metiendo. Escúchame, hermano, no estoy hablando de un sabio humilde, estoy hablando de un sabio que se siente autosuficiente por todo lo que tiene, por todo lo que ha estudiado. Dice aquí, verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En el verso, a ver, dame oportunidad, como el 17, para no leer todo. Verso 32, por favor, hermano. Estaba él compartiéndoles, pero como ellos son sabios y lo único que les interesaba es lo que ellos creen que es válido, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, juntos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué pasó? A ver, hermanos, ¿qué privilegio tuvieron aquellas personas a las cuales les enviaron a Pablo? Cualquier cosa que le hubieras preguntado a Pablo, Pablo te lo hubiera explicado re bien.
Era un hombre que había sido apartado y que no recibió la revelación del nuevo pacto en algún instituto bíblico. No, él por revelación personal. Entonces Dios les envía a este piadoso capacitado al nivel de ellos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? ¿Qué terminan haciendo? Desechándolo. ¿Por qué lo despreciaron? Porque ellos se sentían autosuficientes. Se llama orgullo, se llama soberbia. Tengamos cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Dice que lo reveló, lo mostró, ¿sí? Juan 16:29 lo dio a conocer de forma clara. Vamos a ver ahora los niños. Dice, lo revelaste a los niños, y vamos a ir viendo características. Es importante que te las apliques. Si no las tienes, pídele perdón a Dios y búscalas. 16:29, le dijeron sus discípulos. Yo quiero que me recuerden de qué lugar eran, de qué extracto social, cuál era la cualificación educacional que ellos tenían, hermanos. ¿Qué eran? ¿Cuáles eran sus oficios de los discípulos? ¿Eran letrados? Pescadores, que letrados. Eran pescadores, campesinos, eran gente que trabajó corruptamente en el gobierno. Así eran. Gente sin capacitación. Pero mira nada más la actitud. Quiero que nos centremos en el corazón. Y le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Dame el siguiente verso, por favor. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Hagamos un alto. ¿Cómo es que ellos lograron entender? ¿Y por qué los entendidos, los sabios, no lo entendieron? Soberbia y humildad. Si estamos aquí. Soberbia y humildad. Eso hace la diferencia. Tú que te vas a bautizar, bautízate en humildad. Tú que te vas a bautizar, Señor, tengo miedo, es desconocido, no entiendo muchas cosas. Lo que me han explicado es mucho y alcanzo a entender quizá el 1%, pero por favor no me dejes, ayúdame, límpiame, guíame, Señor. Te va a bautizar con su Espíritu Santo. Por la humildad. ¿Sí me explicó? Por la humildad, por esa actitud. O sea, el muerto se le sube a las personas. A ver, levante su mano. ¿A quién se le ha subido el muerto? ¿A quién? Levante su mano. Son experiencias horribles, hermanos. Porque son espíritus que se suben en el soberbio, que se suben en el que está mal. Pero a estos no se les sube, se les mete el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce paz, produce gozo, produce alegría, produce seguridad, produce ganas de irse al cielo. No les da muy miedo la muerte. ¿Te das cuenta? Entonces, humildad, humildad. ¿Sí? No autosuficiencia. No digas no necesito a los demás. Cuando esa actitud sale de nuestro corazón, se llama soberbia. No, yo para que le pida un favor. No, yo para mis pulgas. Se llama soberbia. Bien lo dice, hermanos, no digas de esa agua no he de beber. Porque todos necesitamos de todos. ¿Estamos de acuerdo? Todos necesitamos de todos. Entonces, dice que se lo revela a los sencillos. ¿Quiénes son los niños? Los sencillos. Un sencillo es el que reconoce su necesidad. Un sencillo es el que sabe que no sabe nada. Ese es un sencillo. Los que no se creen grandes. No se creen grandes, tienen el nivel adecuado. ¿Sí? No piensan más de sí mismos, sino lo que debe de ser. Tampoco tienen la autoestima baja, no. Sencillamente lo que Dios me dio. Hace rato traía 2 mujeres y le dije yo a los demás, voy a abrir el vidrio porque traemos aquí a 2 princesas de Dios. Las hermanas se me voltearon a ver. Sí, hermanas, desde que el Señor las perdonó, ustedes son hijas de Dios. Él es gran rey y ustedes son princesas. Nada más, ese es el cargo que la Biblia les da. No sé si me explico. Entonces, es importante, no autoestima baja, no, ya cuando Cristo te perdonó, ya te perdonó. Lo que hayas hecho, sea muy oscuro, sea muy vergonzoso, haya sido perverso, lo que haya sido, hermano, ya lo perdonó Cristo. Cristo ya no se acuerda de ello. ¿Me explico? Ya no se acuerda, ya lo perdonó. Híjole, es que yo fui, aunque haya sido, lo voy a decir así, aunque haya sido un homosexual, una prostituta, si tú te vas a casar, deberías de casarte de blanco. ¿Ahí a poco se puede? Pues claro, la sangre de Cristo limpia y limpia bien. ¿Me explico?
O sea, por eso digo, no se vale la autoestima baja, no debe de haber autoestima baja, tampoco debe de haber soberbia, tampoco, el nivel adecuado nada más. Amén. Entonces, los niños no se refiere, hermanos, que tienen falta de inteligencia, no, es la actitud del corazón. Fíjense, vamos a ir viendo cosas que nos van a dar luz, hermanos, con respecto a la actitud del corazón. ¿Sí? Hay una paradoja aquí, hermano. ¿Cómo es que el conocimiento de Cristo es tan grande, Cristo es tan indescriptible? Pues se asumiría que entonces, si es tan grande y son tan profundas las cosas de Dios, pues hay que estudiar mucho, se asumiría que hay que hacer eso, ¿no? Pero la Biblia dice que no es a esos a los que se los revela, sino a los niños, a los sencillos, a los que no se creen grandes, a los que dependen de los demás, a los que no tienen la capacidad de autoalimentarse, a los que siempre están llorando, por favor, no le entiendo, no le estoy entendiendo, me estoy durmiendo, por favor, ayúdame, y ahí les revela. ¿Se me explicó? A esos, ay, tengo miedo, Señor, ayúdame, ¿dónde estás, Señor? Ahí está, a esos, a ellos se les revela. Porque son humildes, porque son dependientes, porque nunca ellos van a de alguna manera agredir a nadie, pues tienen una actitud de humildad. Amén. Entonces, a estos hombres los deja ciegos porque ellos de alguna manera ellos expectaban al Mesías de acuerdo a lo que ellos habían interpretado. Y esa parte nos da mucho miedo, hermanos. Nos da mucho miedo porque la gente de aquel tiempo, sabios y educados, sabios y entendidos, no reconocieron a Cristo. ¿Te acuerdas que nació en un pesebre? ¿Te acuerdas que estaba en pañales? Y todos ellos estaban en los palacios. Y el rey no estaba en los palacios. ¿Dónde estaba el rey? Allá en la aldea de Nazaret, allá estaba de aquel lado en el pesebre, allí en medio de las vacas, de los toros, del olor a chivo, a lo que sea, hermano, ahí estaban ellos. ¿Me explico, hermanos? Y ese es el peligro, que hay veces queremos buscar a Jesús donde no hay problemas, donde me vaya bien, donde me sienta bien. No, búscalo donde hay dificultad, porque los que lloran, ellos serán, ¿qué? Consolados. ¿Me explico? Búscalo ahí donde hay trabajo, búscalo donde hay necesidad, búscalo donde otros lloran, búscalo donde otros necesitan. Ahí búscalo y te vas a dar cuenta que ahí se te va a presentar. Ahí va a estar. Entonces, los niños, Juan 6:68, ellos representan una dependencia absoluta, mija. Dependes de Cristo absolutamente. Dependes, vas a orar, vas a leer, vas a salir a trabajar. Señor, si tú no me guardas, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Señor, si tú no me ayudas, ¿quién sabe si amanezca? Señor, voy a apagar la luz, pero no sé si amanezca yo. Una dependencia absoluta. Por eso, hermano, cuando ya no oras con tus niños, ya son síntomas de soberbia. Se van a acostar y ya no oras. Ya, váyanse a acostar, ya. Hombre, mucho ruido aquí. No, vete con ellos, mételos a las cobijas y ora con ellos. Eso muestra una dependencia real. Amén. Dice ahí, le respondió Simón Pedro, juntos, Señor, ¿a quién iremos? Juntos, tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está. ¿Cuándo se iba a separar de Cristo? Nunca. No, ya Cristo ya lo había aprendido. Él ya había aprendido. O sea, ¿han visto, hermanos, cuando nacen los bebés? Nace el bebé y le pegan al pecho de la mamá. ¿Qué hace el bebé? ¿Tiene unos ojotes como de sapo y ubica bien los senos? No, ni ve. Y está abriendo la boca, hermano, le está buscando. ¿Quién le enseñó eso? ¿Ven los cachorritos, los cerditos, hermano, cuando nace? Y ahí está moviéndose el chiquitito y va y agarra la teta, hermano, la agarra. ¿Quién le enseñó eso? Es Cristo dejando enseñanzas en el mundo natural. Ahí está un bebé, mira. Lo regaña a su papá porque les dio una regañada, porque muchos gorrones estaban nada más comiendo y mientras había comida, mientras había lo que les gustaba, de alguna manera lo seguían. Y Cristo les da una reprendida. A ver, hice el milagro de la comida para atraerlos, pero no tanto porque yo sea una dependencia gubernamental. Y obviamente se molestaron, le dijo, pues lárguense de aquí, los corrió. Y le dice a los discípulos, ustedes también si quieren ir, vámonos. Y Pedro, como un bebé, ¿sabes qué le dice? Mi dueño, ¿a quién voy? Si tú solo tienes, ¿qué dice? Tú eres el único que me da palabras de aliento. Tú eres el único que me hace
en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir, ¿qué? ¿No es así, hermanos? Entonces, ya no tienes necesidad del tubo ahí a un lado de tu cama, de la pistola abajo de tu almohada, ya no tienes necesidad de eso. No, ya no hagas, ya no tengas los chacos ahí a un lado o el boxer. No hagas eso, hermano, no hagas eso. O sea, estuviste en la cárcel, bueno, ahí traes la punta ahí en la cárcel, pero aquí ya no estás. Ya Cristo te abrió las puertas de la cárcel, ya no tienes que actuar así. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, vemos una dependencia absoluta, hermanos, una dependencia total, dice ahí. ¿A quién iremos? Esa es la actitud de un niño dependiente. Amén. Dame, por favor. Ese sería prácticamente el niño. Mateo 6:11, por favor. Dame Mateo 6:11. Aún el niño busca el alimento físico. No es soberbio, no dice yo ya me la sé, no dice a mí me deben de pagar tanto. No, no. El niño antes de salir a trabajar, hermanos, esto funciona. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú oras así, cuando tú te sales, ¿a dónde vas? ¿Vas a trabajar? No, nada más voy a recoger lo que ya mi Señor me dio. Porque ya se lo pediste, Él te lo va a dar. Pero estás dependiendo del Señor. No le estás rogando al patrón físico, no le estás pidiendo permiso al que está arriba de ti. No, y no es que seas irrespetuoso, no. Pero tú ya fuiste como dependiente a pedirle al dueño de toda la tierra. Si estamos aquí, hermanos. Entonces, es dependiente, hermanos, no solamente para su estado emocional, sino aún para el pan de cada día. Dame Segunda de Reyes 13:14. Escuché las alabanzas que se estaban entonando, se oía el espíritu ahí en cada uno de ustedes, cómo estaban fervorosamente. Yo les intimo, yo entiendo que algunos vienen del trabajo, a lo mejor vienen cansados, o venía a lo mejor el tráfico que se hace ahí en el bordo, lo entiendo, pero hagan esfuerzo por llegar antes, unos 10 minutos antes, aquí a la reunión, para que ore al Señor, porque las alabanzas son himnos de guerra. Cada vez que entonamos alabanzas, hermanos, son himnos que rompen principados, potestades, que hacen correr demonios. David tocaba himnos que echaban fuera demonios. Entonces, dice ahí, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad. A ver, ¿qué te dije? Segunda de Reyes 13:14, sí. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad con que murió y descendió a él Joás, rey de Israel. No, ¿sabes qué? No. A ver, déjame checar. Es la de donde pide un tañedor y que venga el tañedor a tocar. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es? Ajá. Ahí está. Hagamos un alto, por favor. Ahí hagamos un alto. Póngame atención. Acababa Eliseo de tener una plática un poquito acalorada con un incircunciso, con un pagano, pero necesitaba una palabra. Esa persona necesitaba una palabra, como tú, como yo. Ha habido momentos en que me siento muy necesitado y necesito una palabra, una respuesta para un problema, una respuesta para una pregunta. Yo no soy una fábrica de respuestas, pero conozco uno que da respuestas. Entonces, ¿qué hace ahí? Le preguntan, venimos a pedir dirección, y él lo que hace con humildad, más ahora traedme un tañedor. Tañedor es un músico, ¿sí? Dice, y mientras el tañedor tocaba, juntos, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Gracias, hermano, qué amable. La mano de Jehová vino sobre Eliseo. Siguiente verso, verso 16. Quien dijo, todos juntos, así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques. Hagamos un alto. Ellos estaban pidiendo una respuesta. El profeta pide que venga el cantante, que empiecen las alabanzas. Y cuando empiezan, Marisol, las alabanzas, el Espíritu de Dios desciende y trae la respuesta. ¿Sí te das cuenta lo que hace la alabanza? ¿Sí te das cuenta que cuando estás en tu negocio deberías de poner alabanzas? ¿Sí te das cuenta que cuando vas en tu carro, en tu moto, en tu triciclo, en tu patín, debes de poner alabanzas? ¿Sí te das cuenta? Porque son armas de guerra.
O sea, cuando tú pones alabanzas, cuando tú te vas, hermano, vas en el Chimeco, vas en el Mexibus, vas, hermano, al mercado, a donde vayas, siempre va a haber música pagana, que va a estar, se llama guerra por aire. O sea, ahorita podemos estar aquí, si el que se para enfrente o el que vive acá a un lado empieza a poner su música jocosa y maldosa, está guerreando contra nuestra mente, y más si era música que nos gustaba. ¿Están conmigo? Se hace guerra por aire. Cuando tú pones alabanzas, tú estás haciendo guerra por aire también. Estás dardeando a otros que están ahí y Dios los va a alcanzar también. Somos un ejército, hermanos. Ellos son un ejército demoníaco, somos un ejército del cielo. Y ahí vino la respuesta. Entonces, imagínate cuando llegas tarde porque eres un maldoso y dices, yo no quiero llegar después de la alabanza. Hasta siento escalofríos cuando tocan. Y luego el hermanito, ¿cómo se pone? Hermano, es guerra espiritual. Y cuando se tocan alabanzas, dice ahí, vuélveme a regresar al 15, Sánchez, por favor. Fíjate, tiene necesidad de algo. Y le dice el profeta, necesita la palabra. Él no es una máquina de respuestas. Dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Quién descendió cuando se tocaban alabanzas? La mano del poderoso. ¿Sí? Entonces en el Uber, ponle la música. Yo entiendo que hay algunos maldosos que dicen, puede apagar, le puedo bajar un poquito, pero apagar no. No, pues entonces cancélelo usted, porque yo no estoy siendo grosero. Sí, porque no sabes si es un santero y te va a aventar cochinadas ahí, pues ya le estás haciendo guerra. ¿Sí me explicó? Entonces dice ahí, mas ahora traen un tañedor. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, verso 16, quien dijo, así dice Jehová, haced en este valle muchos estanques. Entonces te das cuenta qué papel, hermano, el que es niño depende de la alabanza. ¿Sí? El que es niño toca alabanza. ¿Has visto a los niños cantar? Hermano, me tocó ver, hermano, veníamos de una campaña, los niñitos con su pandero, y ya veníamos bien victoriosos y nos subimos al Chimeco en ese tiempo, hermano. Ya estoy viejito, en aquel tiempo había Chimecos, discúlpenme si siempre pongo el ejemplo de Chimecos, creo que ya ni existen, pero era mi experiencia. Y me subí y el camión estaba lleno. Y uno de los pequeñitos, hermano, todavía traía fuego y seguía tocando su pandero, hermano, y el que estaba allá atrás, pues casi le pegaba en la cabeza, y él estaba toque y toque su pandero y cantando. Y el padre de familia dijo, ya se acabó. El niño no dejaba de tocar. Y el padre, ya papi, bájale un poquito, canta un poquito. No, había una instrucción de Dios para ese niño. Algo tenía que haber pasado ahí. No sé si me explico. Entonces, no, hermano, que se avergüence el diablo, él es el que está cantando pura crisis. Me dejó la mota, el gobierno, siempre están cantando pura desgracia, hermanos. No, que se avergüence él. Nosotros no tenemos que avergonzarnos. Nosotros elevamos, exaltamos al Dios que vive y reina, al que sana, al que perdona, al que expulsa demonios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es importante que llegues temprano. Proyéctame Primera de Samuel, por favor. Veamos otro texto. Esto es lo que hacen los niños, hermano. Los niños están con toda la actitud, hermano, de depender. Ellos creen que en la alabanza suceden cosas hermosas. Dice, por favor, en el capítulo 16, por favor, capítulo 16, en el verso 14. Verso 14 y 15. Fíjense nada más, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando los demonios quieren venir a atormentar, fíjate lo que tienes que hacer. Verso 16. Tómelo por instrucción. Verso 16, por favor. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, juntos, él toque con su mano y tengas alivio. Entonces, cuando estás afligido, cuando estás oprimido, cuando el muerto se te quiere subir, préndele las alabanzas, métele fuego, hermano, métele un fuetazo para que el diablo entienda que no puede estar peleando contra lo que no se puede pelear. Dice, por favor, dame el verso 23. Y el demonio lo sabía. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, lo atormentaba. Juntos, por favor. David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio. ¿Y estaba qué? ¿Peor? Estaba mejor. Y el espíritu malo
Entonces, en lugar de estar prendiendo cosas que no debes de prender, prende alabanzas. Pon alabanzas, hermano. Y esos espíritus se van. Los niños valoran la alabanza. Los niños les gusta la alabanza. Los niños saben que la alabanza es un medio de gracia que hace guerra espiritual. Estamos aquí, hermanos. Por eso enfatizo. Estaba muy hermosa la alabanza, hermanos. Se oía cómo estaban al unísono todos. No pierdan eso, porque esas son características de un niño sencillo al cual Dios le revela. ¿Se acuerdan que dijo Cristo? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esto de los soberbios y se las revelaste a los sencillos. Se las revelaste a los que no se sienten grandes, se las revelaste a los que no se pueden alimentar así solos, se las revelaste a los que de alguna manera saben que en la alabanza Dios se mueve en la alabanza, se las revelaste a ellos. ¿Estamos aquí, hermanos? Apocalipsis capítulo 2, verso 17, el alimento espiritual. Cuando tú lees, es que no le entiendo, es que se me hace difícil, es que hay palabras que no entiendo. A ver, escúchame. Si eres un niño, si eres un dependiente, si eres humilde, dice ahí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer juntos, daré a comer del maná escondido. Ahí está. Si está escondido, no todo lo come. Pero si el Señor lo revela, tú te lo comes. ¿Sí estamos aquí? Amén. El alimento espiritual, hermano. A todos nos pasa. Cuando vamos empezando, a todos nos pasa. ¿Sí? Lees y no entiendes. Hermano, cierra tus ojos, haz una oración. Señor, no estoy entendiendo nada, ¿me puedes ayudar? Y te va a ayudar. Porque es humildad. Dependes de Él. A Él le gusta alimentarte. ¿Cómo no te va a dar de comer? Pues si dice la Escritura que le prepara el alimento a los cuervos, ¿cómo no te lo va a dar a ti, que eres su hijo? Que lo quieres buscar, que quieres dejar de hacer maldades. Pero todos los días. ¿O qué los bebés comen una vez al año? ¿Cada cuándo comen los bebés? ¿Cada 2 horas? Ay, son dragones. ¿Cada 2 horas comen los bebés? Fíjate, cada 3 horas. Entonces, ¿por qué hay cristianos que se reúnen cada año? ¿Por qué? Pues porque no son bebés. Entonces tenemos que ser bebés. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Hechos 16, 13. Capítulo 16, verso 13 de Hechos. Esta es la actitud, hermanos, de los que el Señor les revela cosas. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Fíjense nada más, el bebé le gusta mucho la oración. Le gusta platicar con Dios. Ahí había unos bebés. Dice, y sentándonos hablamos, ¿a quién? A las mujeres. Que se habían reunido. No dice a las mujeres con sus esposos, no dice a todos los hombres estaban ahí, no. Casi siempre dice que los bebés son mujeres. Siempre las mujeres son las valientes, son las entronas, son las que están buscando a Dios, son las que están orando por sus esposos, por sus hijos, son las que tienen ministerios de liberación de demonios, son las... Siempre. ¿Sabes por qué? Porque les gusta. Vuélveme a regresar. Ahí está bien. Dice, y un día de reposo, fíjate, el día del Señor, primer día de la semana, domingo, salimos fuera de la puerta, fíjate el hábito que tenían esos niños, junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Era algo esporádico o era ya algo establecido? Ya estaba establecido. Entonces el cristiano, el niño ora. Le gustan las veladas de oración, le gusta la reunión de oración. Solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pongan atención, era una reunión de oración. Esos niños estaban ahí. Dame el siguiente verso, por favor. ¿Todos juntos? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo juntos. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién le abrió el entendimiento? Pero como niña le gustaba la oración, ¿estamos de acuerdo o no? ¿O se la reveló cuando estaba viendo la pasión de Cristo ahí en su tele? ¿Ahí le reveló? No, era en la oración, en la oración. Los niños dependen de la oración. Los niños dependen de la palabra. Los niños dependen de la alabanza. Los niños son humildes, no las menosprecian. Le abrieron su entendimiento. Mira, por eso nos damos cuenta que cuando alguien se bautiza es porque le abrieron el entendimiento. Estaba oyendo y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por favor, dame el siguiente verso.
Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, juntos, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahí te das cuenta cuando alguien le abre en el corazón. Hermanos, ¿por qué no van a hacer una reunión allá en mi casa? ¿Ah, sí, hermana? Sí, hermanos, vayan. Y ya llegas a su casa. Hermanos, no sería bueno que se vayan, ¿cómo que una reunión a la semana? ¿Por qué no se vienen 2 veces por semana? Abre la puerta. ¿Y sabes qué? El Señor entra y ahí se queda. Esa fue la primera iglesia europea. Ahí se estableció la primera iglesia. Porque le abrieron el entendimiento a una mujer. ¿Quién se lo abrió? ¿Pablo? No. Pero son humildes, son sencillos, son dependientes, no menosprecian la oración, no menosprecian la alabanza, no menosprecian la palabra de Dios, no están con su corazón idolatrando hombres, no. ¿Sabes qué dicen? ¿A dónde iremos si solo tú, Jesús, tienes palabras que me alimentan? Su confianza, su dependencia está en Jesús. ¿Amén, hermanos? Entonces, Mateo 5, por favor. Jesús enseña y requiere que haya humildad. La postura de estoy satisfecho, no necesito de los demás, no es correcta, hermanos. El conocimiento es un regalo de Dios, no es algo que se gana por precio. Mateo 5:3, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Un pobre en espíritu, hermanos, es el que sabe que si Jesús no lo guarda, cualquier cosa puede pasar. Que si Jesús no bendice su trabajo, cualquier cosa puede pasar. Que si cuando va a dejar a sus niños a la escuela, el Señor no envía ángeles, quizás no los vuelva a ver nunca más en su vida. Así es un pobre en espíritu. Y siempre trae al Jesús en la boca. Señor Jesús, por favor, ayuda, guarda a mi esposo. Señor Jesús, considérame, me siento sola. Yo necesito una cabeza, Señor. Y si es hombre, yo necesito una costilla. Por favor, Señor, pero alguien que te ame, ayúdame a amarte a mí también, amarte, Señor. No sea que aquel te ame mucho y yo sea un monstruo, una monstrua. No, sí, está orando siempre al Señor. ¿Sí me explico? Está dependiendo del Señor. Por eso dice que el reino de los cielos, ¿de quién es? De ellos. Y si se mueren, ¿a dónde se van? Al cielo. Pero son pobres, son dependientes. Entonces, hermanos, teológicamente el Señor establece que los que tienen comunión con el Padre son los humildes, no son los soberbios. La palabra orgulloso, soberbio, literalmente quiere decir autosuficiente. Ya tiene suficiente, ya no necesita nada, ya no necesita ayuda. Ese sería un orgulloso. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar aquí. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso vemos a Jesús intimando con el Padre. Por eso vemos a Cristo siempre, dice que se solía reunir cotidianamente cada día de reposo en la sinagoga. Llegaba a la sinagoga, estaba en la sinagoga. Por eso lo vemos que a los 8 días lo circuncidan. Lo vemos a los 13 días, ya lo están presentando. Lo vemos a los 30 años, ya lo están bautizando. Lo vemos como rey, ya subió glorificado en gloria. Siempre dependiente del Padre. ¿Amén? Y es tan dependiente que él dijo, lo que yo hago no lo hago de mí mismo, sino que es lo que el Padre me mandó. Ahí está la clave de un humilde. Obedece, hermanos. No es el clásico mentiroso, el clásico falsario, guasón, no. Es obediente, es humilde, ¿sí? Dependiente de Cristo. A esos Dios les va a hablar. Amén. Al soberbio no le va a hablar nada. Nada, hermano. Entonces, terminemos. Cierre sus ojos. Si usted no suele orar, no tiene humildad. Es orgullo. Hay que pedirle perdón. Si usted no valora las reuniones y escoge qué días venir y escoge a qué horas llega, no me refiero que a lo mejor no esté en su posibilidad, quizá porque sale tarde del trabajo o pasó un accidente, algún percance. No, me refiero porque tiene tiempo y puede llegar temprano y sin embargo llega tarde. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberbia. Dios no le va a hablar. Dios no le va a revelar nada. Si usted es de los que a lo mejor siente que ya conoce mucho y por eso ya no lee más la Biblia, se llama soberbia. Pídale perdón al Señor.
Si usted es de los que definitivamente ni pone alabanzas y más bien está poniendo la Z, usted está peor, está perdido. Debe de arrepentirse. No le van a hablar nada. Dice la Escritura que el Señor dio un brinco y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, de los soberbios, de los que ya están satisfechos, de los que creen que no necesitan que nadie les enseñe, creen que no necesitan de los demás. Pero dice: pero la revelaste a los niños, a los sencillos, a los humildes, a los dependientes, a los que no se saben alimentar solos, ni espiritualmente ni físicamente, a los que no tienen todas las respuestas y por eso siempre van a Cristo: dame una respuesta. A los que saben que son tan vulnerables que si el Señor quita su mano, el diablo los mata ese mismo día. Y sabes que por eso es por las mañanas cuando abren los ojos dicen: gracias, Señor, por un día más de vida que me has dado. Y cuando se van a acostar: Señor, por favor, yo necesito que me guardes. Yo necesito que envíes tu ángel guardián, Señor, que cubras mi casa, cubre a mis hijos, cubre mi trabajo, cubre mis finanzas. Están dependientes. ¿Sí me explico, hermanos? Y como son niños, les gusta juntarse con otros niños que piensan igual. Les gusta relacionarse con otros niños que tienen las mismas tendencias. Por eso es que surgen los avivamientos. Por eso es que se establecen reuniones en las casas. Por eso se hacen reuniones, hermano, de oración, reuniones de intercesión, veladas de oración. Por eso. Porque son humildes. Yo te quiero invitar. Si tú no eres humilde, pídele perdón al Señor. Y si tú le vas a decir: ayúdame, quiero ser humilde. Si tú le vas a decir: cámbiame, quiero ser humilde. Bueno, entonces te tendrás que volver un estudioso de la vida de Cristo. Porque Él mismo dijo: aprendan de mí. Y la única fuente fidedigna, confiable para aprender de Cristo es la palabra de Dios. Esa es la única fuente. Entonces estarás estudiando los evangelios de arriba para abajo, del principio al fin. Estarás memorizando, estarás. ¿Por qué? Porque lo que quieres es aprender de Cristo. Porque Él prometió: aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Háblale al Señor. Háblale. No te quedes callado. El Señor te ha mostrado esto no para que te mande condenado a tu casa, no, sino porque te quiere mandar humilde. Por eso te lo ha mostrado, por eso nos ha hablado de esto. Ay, que Dios nos guarde, hermanos, de ser autosuficientes. Que Dios nos libre, hermanos. Porque ya está decretado. Dios esconde estas verdades de los soberbios. Muchos de la generación de Cristo se perdieron porque eran sabios y entendidos. Solo los humildes. Ahí estaba María Magdalena, ahí estaba Juana, ahí estaba Susana, ahí estaba Pedro, ahí estaba Zaqueo, ahí estaba Mateo, ahí estaba Tomás, ahí estaba Juan el evangelista, que se recargaba en su pecho en una dependencia total. Vuélvete dependiente de Cristo. Pídele perdón, vamos a orar por ti. Pídele perdón, dile: perdóname, Señor, perdóname porque llevo tiempo y no me has hablado, Señor, ya entendí por qué. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Vamos a decirle todos juntos: entra en mi casa, entra en mi vida. No sé, no lo puedes proyectar, Sánchez, si lo tenemos. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad.
quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Una vez más, entra en mi casa, díselo como una oración. En mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Como un saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y cambiar mi actitud hacia ti. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Amén. Levanta tu mano derecha ahí en tu lugar, tú que quieres que el Señor abra tu entendimiento. Hoy está aquí Jesús precisamente para abrir entendimientos. Vamos, ¿quieres ser sencillo? Dile al Señor, yo no soy suficiente para alimentarme, Señor, y tú lo sabes. Dile, Señor, tú sabes que ni siquiera para salir a ganar el pan de cada día, Señor. Tú sabes cuánto batallo con mis temores, con mis desconfianzas, con mis traumas. Señor, tú sabes perfectamente, Señor amado, que no entiendo mucho. Pero tu palabra hoy nos ha enseñado que aquellos que son humildes, que aquellos que están necesitados son a los que tú les abres el entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mis hermanos, mira su necesidad, Señor.
mira sus carencias. Y hoy podemos decir, como dijo nuestro amado hermano Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No tenemos a dónde ir. Ya lo hemos intentado muchas veces antes de conocerte. Lo intentamos en el amor mundano, lo intentamos en el dinero, lo intentamos en la soberbia, lo intentamos en el materialismo, lo intentamos haciendo pilladas, Señor, y todo fracasó, todo se fue a la ruina. Pero hoy, Señor, hoy queremos ser valientes para arrebatar el reino. Vamos a deshacer el plan B. Tú eres el único que está delante de nosotros. En nada más vamos a confiar, a nadie más vamos a ver. 2, no nos importa que digan que estamos locos. Claro que estamos locos para Jesús. Hay una gran necesidad de nosotros porque nos hables. Hemos oído que vienes de nuevo y no quisiéramos quedarnos. Por favor, Señor, no podemos irnos como llegamos. Señor amado, hoy renunciamos a la soberbia, hoy renunciamos al orgullo, hoy echamos fuera la autosuficiencia de nuestras vidas. Hoy nos hacemos como bebés dependientes de ti, Señor, para nuestro alimento, para nuestro diario vivir, aún inclusive, Señor amado, para poder descansar en santa paz, como dice tu palabra. Por favor, aquí están mis hermanos. Señor amado, entra en sus casas, entra en sus vidas, entra en sus familias. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, expulsa lo que no tiene que ver con la humildad. Señor, echa fuera, Padre amado, todo aquello que se levanta, Padre amado, contra el conocimiento de Cristo. Dales esa dependencia que les lleve a llevar cautiva, Señor amado, todo pensamiento sujeto, cautivo a la obediencia a Cristo. Por favor, Señor, por favor, te lo estamos pidiendo, Señor. Trae sanidad en el alma. Ahora, Señor, sana las almas. Señor amado, liberta las almas. Padre, no permitas que ningún espíritu inmundo ajeno a ti, Señor, Padre amado, contrario a tu reino, esté atormentando a ninguno de los que estamos aquí, Señor. Antes bien, llénanos de tu Espíritu. Queremos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús. Todos decimos amén. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile que se mueva. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón,
llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, amén. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Acuérdate, humildad, dependencia, necesidad, sencillo, no tener más alto concepto del que debemos de tener, no pensar menos de nosotros, nada más lo que es. Hoy hemos abierto nuestro corazón al Señor, le hemos pedido perdón, Él está en nosotros. Hay que aprender. Él es humilde, nosotros debemos de ser humildes. Él dependía del Padre, nosotros tenemos que depender igual del Padre. Amén. Y no es cuestión, yo no estoy hablando de horas, no, estoy hablando de una comunión sincera, una comunión libre. Amén. No son horas, es una comunión real, estrecha, íntima. Padre amado, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Padre, no nos despedimos de ti, Señor, sino de este lugar. Te rogamos que vayas con cada uno de ellos, que sigas ministrándoles, ábreles el entendimiento, síguelo haciendo, Señor, para que ellos te puedan amar, Señor, y que te puedan servir, Padre, porque tú eres su Dios. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Vamos a orar por la ofrenda, hermanos. Padre, en tus manos ponemos, Señor amado, nuestra ofrenda. Tu palabra dice, Señor amado, traed las ofrendas y diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Rogamos, Señor amado, porque en la bendición que nosotros ofrezcamos para otros, en ella misma conlleva el beneficio para nosotros. Por favor, bendice, Señor, multiplica, Señor, conforme a tu bondad y a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues terminamos la reunión, hermanos. Que